Muy buenas tardes. Aquí está el video con la solución del desafío de la semana 13, donde habíamos revisado el concepto de package. El enunciado lo tienen, se titula Preparando la evaluación, continuación, que utiliza el mismo script que habíamos tenido en la clase, ya que tenía que ver con la clínica, ¿ya? Entonces estaban las atenciones, los médicos, es el mismo script. Ya en la descripción aquí un poco del contexto del negocio o de con qué está asociado un poco el problema. Y el requerimiento, como siempre, es generar un informe que en este caso cumpla con o detalle un poco el pago de los morosos, ya que te piden llenar en una tabla pago moroso el resultado de tu proceso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me entregan? Siempre me van a entregar reglas de negocio, me van a entregar requerimientos de construcción y me van a entregar, en este caso por separado, me entregan requerimientos de lo que voy a generar o lo que necesito generar como requisito, el requerimiento en sí. Entonces, ya hemos mencionado que las reglas de negocio aparecen desde el punto de vista de que son formas en que me dicen que yo debo hacer algunos cálculos de lo que aparecen ahí. Dependiendo del problema pueden aparecer más o menos, ya depende mucho de la magnitud del problema que estamos resolviendo, pero casi todos apuntan a eso. Aquí tengo una sección que se llama generación de información, que en el fondo me describe un poco el informe que quiero generar. Y finalmente aparecen los requerimientos de construcción, donde me dan el detalle de las unidades de programación que yo quiero o que necesito generar. Las unidades de programación, hasta ahora lo que hemos revisado, pueden ser package, pueden ser funciones almacenadas o pueden ser procedimientos almacenados. Dentro de las funciones almacenadas, perdón, dentro del package puedo tener funciones públicas o privadas y puedo tener procedimientos públicos y o privados, ¿ya? Además de las variables, ya que también son una componente dentro de un package. Entonces, muchas veces la construcción de estas unidades de programación necesita que nosotros sigamos como el detalle de lo que me están pidiendo, que normalmente va a estar en un orden más o menos relacionado en el sentido de que lo que aparece en el lugar 5 de la lista es porque va a necesitar a una de las o a varias de las 4 unidades de programación anteriores. Entonces por ahí eso me puede servir un poco de ayuda. Entonces vamos a comenzar a construir. Me piden en este caso un package, una función almacenada y un procedimiento almacenado. Dentro del package me piden una función pública nada más y que mantenga 2 variables. Y después me dice, bueno, como ya lo reitera, que debe quedar en la tabla pago moroso el resultado de mi proceso. Y aquí me da un screenshot un poco de cuál pudiera ser la salida que va a tener este proceso, ¿ya? Entonces, una vez que haya leído usted el enunciado del contexto del caso, la primera regla de negocio me habla de que el cobro por día de atraso en el pago varía según la especialidad de la atención, y aquí están todas las multas que se asocian a todas estas especialidades. Existe además, dice, un beneficio especial para los pacientes que a la fecha de la atención médica tienen más de 70 años. Este beneficio considera la rebaja en el valor de la multa según la edad que tenga, ya solo los que tienen más de 70 años. Esta información se encuentra en la tabla por descuento tercera edad. Ya lo hemos mencionado, cuando a mí me dan la descripción de una tabla o me dicen que hay algo en una tabla, es porque yo tengo que ir a rescatar la información de ahí, de lo que está en esa tabla. Tiene datos, ¿cierto? Que está poblada y que guarda, como dice ahí en este caso, los porcentajes que están asociados a las personas de tercera edad. ¿Qué me piden para generar la información? Necesito tener el root del paciente, el nombre completo del paciente, el número de la atención médica, la fecha de vencimiento del pago de esa atención médica, la fecha en que se pagó la atención médica, porque una cosa es que vence un día y uno lo puede pagar después o antes. Todo total de días de morosidad en el pago de la atención, la especialidad de la atención médica, el costo de la atención médica, el valor de la multa, la observación que indique si se aplicó algún tipo de descuento al valor de la multa. ¿Ya? Entonces, acá parte por generar los pagos de los morosos, ¿ya? De gente que paga después de haber vencido la fecha de
de la atención médica. Entonces, se trata de generar un informe en ese sentido, por eso aquí habla de la observación que indique el tipo de descuento. El resultado del proceso deberá quedar almacenado en la tabla pago moroso, en el mismo formato que se muestra en el ejemplo y ordenada en forma ascendente por fecha de vencimiento del pago y luego alfabéticamente por el nombre, por el apellido paterno del paciente. Si vamos a mirar la tabla, me doy cuenta aquí que voy a necesitar en este caso el root del paciente, su dígito verificador por separado, el nombre completo en el orden de segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, el número de la atención, la fecha de vencimiento de pago, la fecha del pago. Si se fijan aquí está el concepto de atraso, del punto de vista que la fecha vencía el 13, en este caso el 13 de enero del 2020 y terminó pagando el 19 de enero del 2020. Los días de morosidad son 6 y la última columna indica la especialidad de la atención, que va como el nombre, la descripción, el costo de la atención y el monto de la multa, ¿ya? Que va en función de lo que me decían aquí arriba, ¿verdad? Que es el monto de la multa por día de atraso. Entonces, por ejemplo, si yo me atendí con un traumatólogo y me demoré 2 días en pagar, entonces mi multa es de 1.300 por 2, es decir, de 2.600 pesos. Entonces, todo eso es lo que tiene que quedar en la tabla. Aquí nos quedaron unas columnas pendientes, que son las que se encuentran por acá en la otra hoja, que es la observación, ¿ya? Null, aquí dice paciente tenía 77 a la fecha de la atención, por lo tanto se aplicó un descuento a paciente mayor de 70 años. Y ese descuento, ¿cierto?, que va sobre la multa, es el que yo voy a extraer de la tabla. Entonces, ¿cómo voy a generar mi solución? La solución me piden a mí, dentro de los requerimientos, están estos requerimientos de construcción, que tienen que estar formadas en un package o entre un package, una función almacenada y un procedimiento almacenado. Y obviamente todos sabemos que va ahí, es implícito un bloque anónimo para que llame el procedimiento principal, que normalmente es un procedimiento almacenado, ya que ese es el que hace la pega de generar el informe. Entonces, ¿por qué partimos? Vamos a partir por construir el package. Voy aquí voy a crear el package, como ya lo sabemos hacer, replace package. Entonces aquí le vamos a poner PKG morosos, ¿ya? Porque más o menos ese es el contexto del problema. Entonces el nombre siempre hemos dicho que es una buena práctica que tenga algo descriptivo respecto de lo que hace. En este caso de lo que está centralizando, que acuérdense que un package es una suerte como de contenedor de otras unidades de programación y de variables, entonces como que agrupa. Entonces está el begin, el is y el end. Entonces hay que recordar que lo primero que yo debo hacer es definir el encabezado o especificación del package, ¿ya? Eso es lo primero. Y acuérdense que aparte de eso, aquí de la especificación o luego de la especificación, debo establecer el cuerpo del package. Siempre que un package tiene un encabezado o una especificación y un cuerpo. Entonces lo primero que yo construyo es esa especificación o ese encabezado, que tiene que ver con las variables y con la declaración de todos mis componentes públicos, funciones o procedimientos. Entonces en este caso tengo que ir mirando qué es lo que me están pidiendo. Entonces vamos aquí, ponemos variables, aquí ponemos componentes públicos, que como lo decía pueden ser funciones y o procedimientos. ¿De qué va a venir? ¿Por qué va a venir dado? Porque me lo dice el enunciado. En este caso me piden dos variables, si miro mi enunciado aquí, me piden dos variables, que una es para almacenar el valor de la multa y otra para almacenar el valor del descuento de la multa. Entonces aquí vamos a poner valor multa, que es un number, y aquí es el valor del descuento, que también es un number. No se le asigna un valor, ¿ya? Porque normalmente dentro del proceso va a haber alguna parte en donde yo le tengo que asignar el valor a esas dos variables. Va a depender de, en este caso, de los resultados que vaya calculando, y en este caso el valor de la multa que se asocia y el valor del descuento que pudiera llegar a asociarse. Entonces los componentes públicos en este caso es uno solo, que es una función
para obtener el valor del descuento de la multa para los pacientes mayores de 70 años. Entonces mi función se va a llamar fn, le vamos a llamar fn valor descuento. Valor descuento. Entonces aquí la pregunta de siempre, si no tiene parámetros, en este caso el ejercicio no tiene las palabras claves que nosotros estamos como acostumbrados a buscar, el dado y el retorno. Entonces cuesta o lleva un poquito más de análisis el ver o tomar la decisión de cuáles son los parámetros que tiene. Entonces ahí el análisis que puedo hacer es que necesito el valor del descuento de los pacientes que tienen más de 70 años, y eso se encuentra en una tabla. Entonces, en esa tabla, si yo la miro aquí, que está aquí, ¿cierto? Esta tabla tiene los años de inicio de término de las edades. Entonces, lo que a mí me conviene ya es que yo le pase la edad a esta función para que vaya la función a buscar en esa tabla y me devuelva el porcentaje. Es lo más razonable, dado que no me dicen en el enunciado, no me explicitan cuál es el argumento que debería tener. Yo también sé que voy a retornar un valor, ya que es lo que está guardado en esta tabla, ¿ya? Porque lo que estoy haciendo ahí es poder devolver, ¿cierto? De acuerdo a la edad, el descuento que le podría corresponder, el porcentaje de descuento. Entonces, desde esa perspectiva, yo le voy a pasar la edad, ¿cierto? Y que va a ser un number, y la función me va a retornar, como es un porcentaje, un number. Listo. Como es la especificación, es todo lo que tengo que hacer. No me piden nada más, me piden solo una función pública, por lo tanto es todo lo que tengo que dejar ahí establecido. Para hacer el cuerpo del package, tomo el mismo encabezado, lo pego para no equivocarme con nombres y esas cosas que siempre suceden, y agrego la palabra reservada body. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer un is y aquí un end. Listo, ¿ya? Entonces ahí está ahora el cuerpo del package, y en el cuerpo del package recuerden que yo voy a dejar la implementación de todos los componentes públicos y privados. En este caso es mucho hablar de componentes públicos y privados porque tengo uno solo, que es la función. Entonces mi obligación aquí es darle cuerpo a esta función. Copio el enunciado para no equivocarme en los nombres y establezco su implementación. Acá va con un is, acá va con un begin y acá va con un end. Entonces ahí tenemos, ahí. Entonces aquí, como ya le había mencionado, la pega de esta función va a ser ir a buscar en esa tabla el porcentaje que le corresponde de acuerdo a esa edad. Entonces aquí vamos a poner que rescata el porcentaje dada la edad. Entonces aquí ponemos un select, que lo que quiero devolver es la tabla, perdón, el campo porcentaje de descuento, que está ahí. Entonces, porcentaje descuento from la tabla por descuento tercera edad, ¿ya? Ese es el nombre de la tabla. Entonces aquí dos cosas. La más importante es que es un cursor implícito, por lo tanto debe llevar una cláusula into. Le voy a poner porcentaje. Aquí voy a usar buenas prácticas para declarar la variable, que almacena el porcentaje de descuento. Entonces aquí le voy a poner porcentaje, que es la variable que estoy declarando. Porcentaje, voy a usar buenas prácticas por descuento tercera edad, punto porcentaje de descuento, porcentaje time. Ya, ahí estoy usando buena práctica para poder, en el fondo, evitar eso de que si tiene decimal, tiene decimales, saco el tipo de acuerdo a lo que está ahí. Aquí tengo que filtrar, porque si no me va a doler todos los porcentajes. Entonces aquí yo voy a comparar que la edad de la persona, que es el parámetro que me están pasando, ahí está especificado, esté entre el año inicial, ini and ter,
¿ya? Que son los dos campos que establecen los extremos, ¿cierto?, del rango para asociar al porcentaje. Finalmente tengo que, una vez que lo calculé, retornar el valor de esa variable. Entonces con esto yo tengo definido o rescatado el porcentaje dada la edad. Y eso forma parte del cuerpo del package. Si yo quiero, aquí puedo especificar una excepción que me puede dar la sentencia select, que puede ser el no data found, o bien el too many rows, que son las dos excepciones que me puede lanzar una sentencia select. Y en ese caso yo voy a retornar un 0. En el caso de que eventualmente pudiera haber un error en la tabla, o por ejemplo llaman a la función con 5 años, sabiendo que el rango pareciera ser que hay un límite, no sé, pues si habla de tercera edad, entonces la gente de la tercera edad, la edad tiene que superar los 60 años en el caso de las mujeres y 65 años en el caso de los varones. Entonces puede que alguien malintencionadamente llame a la función con un 5 y se va a encontrar con que no va a ir registro. Entonces, para evitar que se caiga, yo retorno un 0. No recuerdo si decía algo de los errores, pero por ahora lo voy a dejar así. Entonces voy a primero compilar el encabezado de mi package. Ahí está. Entonces aquí los posibles resultados son que tengo algún error al escribir, ¿cierto?, el typo, o bien que me faltó algo. En este caso no tenía ningún error en el encabezado, está creado. Ahora voy a ir al cuerpo. Recuerden que un package está formado por un encabezado y un cuerpo. Si no puedo hablar del package completo si es que no tiene, en este caso, el cuerpo, porque tengo una función pública que necesita una implementación. Entonces, está completa la unidad de programación en el caso del package cuando su encabezado o especificación y su cuerpo están implementados. Entonces ya tengo mi package listo. Ahí está, compilados las dos componentes. Entonces técnicamente aquí yo tengo implementada mi primera unidad de programación. Continúo, ya que lo hemos dicho varias veces, la secuencia de requerimientos de construcción voy abordándolos de a uno, sin desesperarme. Ya, lo primero está ok, compilado, ojalá tuviera tiempo de probarlo, si no, sigo con mucha fe y mucha confianza y lo pruebo todo al final. Luego me pide construir una función almacenada para obtener el nombre de la especialidad de la atención médica. Entonces, nuevamente, la característica de este ejercicio era que no eran muy generosos a la hora de darme el dado y el retorno, ¿ya? Entonces, eran más bien genéricos, son esos enunciados donde me hacen pensar un poquito más, en donde yo tengo que tomar la decisión de qué es lo que tengo que pasarle, ¿ya? Lo ideal es que para nosotros que estamos recién comenzando es que eso ya esté definido, ya que me digan el dado y el return. Pero si no, debo tratar de encontrar el parámetro y el tipo de dato de retorno que debo generar. Función almacenada entonces para obtener el nombre de la especialidad de una atención médica. La información de las atenciones médicas están en la tabla atención. Entonces aquí convenientemente o estratégicamente, ya yo voy a no tengo nada de la especialidad y me están diciendo que tengo que dar el nombre de la especialidad de la atención médica. Entonces yo no tengo, en este momento, si miro la tabla, no tengo nada de la especialidad. ¿Quién tiene algo de la especialidad? El médico. Entonces si yo voy al médico, aquí está la tabla médico, y el médico sí tiene algo de la especialidad y tiene el ID de la especialidad. Entonces yo no me voy a complicar mucho en la existencia, porque le voy a ir a la tabla médico, ¿cierto? Con la tabla atención viajo a la tabla médico, y con la tabla médico voy a tener el ID de la especialidad, y con el ID de la especialidad puedo ir a buscar su nombre. Entonces, todo llega porque el enunciado me dice que debo obtener el nombre de la especialidad de una atención médica. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a necesitar yo de la atención médica para que me pueda dar el nombre de la especialidad? Necesito normalmente
Cuando yo busco algo de algún elemento de la base de datos, necesito el ID de ese algo. Entonces, técnicamente yo debería pasarle a esa función el ID de la atención y ella debería devolverme con todo el buceo que va a hacer y la navegación que va a hacer el nombre de la especialidad. Entonces aquí voy a ir a poner mi función almacenada, función almacenada, y aquí está un create or replace function, porque es una función almacenada, a diferencia de las públicas o privadas que no llevan el create, porque el create lo tiene el package en la cual está contenida esa unidad. Entonces aquí se va a llamar fn, ahí voy a poner el mismo nombre que está por aquí, fn nombre especialidad. Ya, entonces aquí le voy a pasar el parámetro que es el ID de la atención, y esto es un number. Entonces, una vez que tengo mi parámetro, puedo decir que voy a retornar un varchar, porque el nombre de la especialidad es una cadena de caracteres. Luego unit. Entonces ahora voy a obtener el nombre de la especialidad. Entonces, especialidad. El nombre de la especialidad está en la tabla especialidad, que está por aquí, más arriba creo, aquí está el nombre de la especialidad y se llama nombre. Entonces yo voy a devolver el nombre desde la tabla especialidad. El tema es que desde la atención yo puedo llegar a la especialidad con el root del médico. Entonces voy a darle un alias a la tabla especialidad, voy a hacer un join de la especialidad a la atención, ¿cierto? Y la atención va a ser, la voy a llamar B, las voy a unir, que une la especialidad con la atención, en realidad nada, ya, especialidad con atención nada, porque yo tengo que pasar primero por el médico, entonces médico B, y ahora sí, ahora voy a unir, voy a hacer para abajo el join, entonces el médico aquí con la especialidad es A.medrun es igual a B.medrun, entonces estoy juntando el root del médico en la tabla médico con el root del médico en la tabla especialidad. Entonces luego de eso, ahí ya voy a tener el vínculo con el médico y con eso llego a la atención. Entonces este va a tener que ser C, entonces C.medrun es igual a B.medrun. Entonces con eso logro unir las tablas para poder sacar el nombre de la especialidad, que voy a guardar aquí, nombre SP, y la variable nombre SP hay que declararla. Entonces aquí ponemos almacena el nombre de la especialidad, aquí está, y esto es un especialidad punto nombre. Entonces después voy a ir aquí y voy a retornar el nombre de la especialidad. Entonces, antes de hacer eso, porque aquí me estaría devolviendo todos los nombres de todas las especialidades porque el select no tiene filtro, entonces voy a establecer el filtro con la cláusula where y voy a preguntar qué me están dando, qué tengo yo para hacer esta búsqueda. Tengo el ID de la especialidad, que voy a comparar el campo con mi parámetro que se llama P, ID atención, parece que le puse. Sí, ahí está, lo voy a copiar mejor. PID atención, PID atención. Listo. Ahí sería la función almacenada y me dice que tengo un error de compilación. Select nombre A.medrun. No, pues estamos mal aquí. La conexión entre ellas es el ID de la especialidad.
ESP ID. Ahí sí. Debería funcionar. No, nuevamente me marca un error. Me dice que el nombre, estos son los errores clásicos. Nombre, ahí sí. Así. Listo, ahí dice function create. Entonces commit complete, perfecto, la función está implementada. ¿Por qué? Ahí uno siempre se termina preguntando si bueno, pongo o no pongo excepción. En este caso, yo estoy buscando el nombre de una especialidad y dado cómo está configurado el modelo, yo no podría tener, no podría no encontrar el nombre de una especialidad, porque las claves son foráneas y son foráneas obligatorias, ¿ya? El famoso mandatory que me enseñaban de modelamiento. Por lo tanto, yo no podría tener una atención que no tuviese partiendo por que no tuviese un médico, ¿cierto? Y no puedo tener un médico que no tenga una especialidad. Entonces es imposible que eso no arroje un error, salvo que el ID de la atención no exista, ¿ya? Ahí sí me va a dar un no data phone, ¿ya? Pero asumiendo que eso está, que ese ID existe, no debería dar mayor problema, ¿ya? Entonces, ahí estaría mi función para retornar el nombre de la especialidad. Listo, ahí está la función almacenada. Ahora me piden el procedimiento almacenado que genera la información de todas las atenciones médicas que fueron pagadas fuera de plazo el año anterior a la ejecución del proceso. Entonces, este procedimiento pareciera ser, aparte que es el último, pareciera ser el principal, porque es el que tiene que generar la información, o sea, el que tiene que hacer en el fondo la pega, ¿ya? Las otras dos unidades de programación que tengo son partes de, una me saca el nombre de la especialidad y la otra me saca un porcentaje, que es lejos de todo lo que me piden, o sea, una parte muy pequeña de todo lo que me piden. Entonces me voy a ese procedimiento almacenado, lo vamos a establecer aquí, vamos a poner procedimiento almacenado, hacemos el create o replace procedure y SP, la clásica, ¿cierto? Informe. Entonces vamos a ver si tiene o no tiene argumentos, porque me dice que tiene que generar el informe para el año anterior, ¿ya? El año anterior al que se ejecuta el informe, o sea, perdón, al que se pide, generación del informe. Entonces, no hay parámetro porque sé que es el año anterior, entonces voy a usar el sysdate y le voy a restar 1 y al año y me va a dar el filtro. Entonces, parámetro, el procedimiento no necesita. Entonces, pasa directo al is, al begin y al end. Entonces aquí, este es el que genera el informe, el que va a buscar a las atenciones que tengo que procesar. Si te fijas, ya más un poco de sentido, la función almacenada hay que darle el ID de una atención. Entonces yo voy a comenzar a recorrer todas las atenciones que van a entrar en este informe, voy a tomar ese ID, lo voy a pasar a la función, me voy a dar el nombre de la especialidad y voy a ir comenzando a armar mi informe. Entonces, lo que tenga que hacer este procedimiento es saber cuáles son todas esas atenciones que deben formar parte del informe. Entonces, para eso yo voy a almacenar las atenciones que forman parte del informe. Solo hago en un cursor que lo voy a llamar C atenciones y que va a tener un parámetro que va a ser el año en el que necesito filtrar, ¿ya? O puedo no pasarle parámetro en este caso también, pero se lo vamos a pasar para... No, mejor no se lo pasemos, porque el sysdate lo puedo ocupar ahí mismo. Es cuestión de criterio en realidad, pero en este caso daría lo mismo que se lo pasara cuando estoy llamando o cuando estoy implementando el cursor. Ya daría exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es que si yo dejo el cursor con un año como parámetro, me va a servir para el año que sea, no solamente del año anterior. Entonces, por eso es la diferencia. Dice, para un determinado año va como parámetro. Si me dice lo del año anterior, ya sé que va a ser el año anterior, tomo el sysdate y
y lo filtro bajo esa perspectiva, ¿ya? Entonces, aquí está select from, la tabla de atención, porque lo que quiero rescatar son las atenciones. Entonces, esto va a tener un filtro. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué necesito de la atención? Ah, sí, necesitas el número de la atención, porque está por ahí, aquí en el enunciado. Como más me convenga, lo puedo ir a mirar de aquí arriba, ¿cierto? O bien desde la misma tabla, necesito el root del paciente, el nombre completo del paciente y el número de la atención. Entonces, tengo el ATID, ya, necesito el root del paciente, eso es PACRUN. Necesito el dígito verificador del paciente, del root del paciente, perdón, porque aquí está, si lo miramos desde la tabla, necesito el root del paciente, su dígito verificador. Entonces voy a tener que invitar a la tabla paciente a paciente B, los une a punto PACRUN es igual a b.pacrun. Ahí está. Entonces ahora puedo sacar el de brun. Aquí voy a sacar del paciente b.pacrun de brun. El nombre completo del paciente es nombre, primer nombre, segundo nombre y los dos apellidos. No sé cómo se llaman, así que voy a mirar en la tabla. Aquí está la tabla paciente. Entonces aquí está P-nombre, S-nombre, a paterno y a materno. Entonces, P-nombre concatenado sí, un espacio concatenado con ese nombre concatenado a paterno concatenado a materno. Como esto es un campo calculado, en este caso por producto de muchas concatenaciones, hay que ponerle un alias para que yo lo pueda rescatar después desde cuando recorra el cursor. Pues le vamos a poner nombre paciente. Aquí me equivoqué, es materno, ahí sí. Entonces me sigo fijando, tengo esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, la TID lo tengo, la fecha de vencimiento del pago y la fecha de pago. Entonces miro la tabla de atención y eso se llama fecha de atención. Ahí está, fecha de atención. La fecha de pago, si miro el modelo, se van a dar cuenta de que hay una tabla que se llama pago atención. Y aquí está la fecha del pago. Y aquí llego con el ID de la atención. Entonces tengo que hacer el join con esa otra tabla. Pago atención. Esta ya es la tabla C. Y voy a poner que A.ATID es igual a C.ATID. Entonces ahora puedo agregar la fecha del vencimiento del pago y la fecha de pago. Creo que voy a checarlo inmediatamente. Creo que la fecha de atención no la vamos a necesitar. No la necesito la fecha de atención, porque necesito la fecha de vencimiento y la fecha de pago no. Entonces esta no va. Listo. Entonces sí necesito la tabla pago, porque ahí están las fechas de vencimiento y la fecha de pago, en definitiva. Entonces aquí necesitaría eso, las dos fechas, los días de morosidad los saco con la diferencia, la especialidad me lo va a dar la función, así que no la incluyo, el costo de la atención y el monto de la multa lo tengo que calcular. Entonces, aparte de esto, el costo de la atención. Los días también los voy a calcular sacando la diferencia de los dos. Entonces aquí nos falta la condición, que es que la fecha de atención, en realidad que el año de la fecha de atención, vamos a usarlo así, extract, extract year from fecha de atención, que eso sea igual a el extract del year from
diagnosis de, pero esto es -1. Entonces tiene que ser igual al año anterior, aunque se está ejecutando el informe, ¿ya? Entonces ahí estamos. Esto me va a devolver la información de todas las atenciones que se llevaron a cabo el día, o sea, el año anterior a la fecha en que se emite el informe. Lo único que me queda es que me habla, que voy a ir al enunciado, aquí, que son las atenciones médicas que fueron pagadas fuera del plazo el año anterior a la ejecución. O sea, que son las atenciones que fueron pagadas fuera de plazo, ¿ya? Es decir, que estaban atrasadas, porque hay algunas atenciones que, no sé, en la fecha de vencimiento se paga, se vence hoy día, por ejemplo, yo la pago hoy día mismo, eso no es un atraso, no estoy morosa por eso. Pero si la boleta o la atención vencía hoy día, o sea, cual sea el medio de pago, yo la pago el lunes, ya marco atrasada, o el martes o cuando sea. Entonces, aquí yo necesito filtrar, aparte de que sea del año anterior, tengo que agregarle que esté atrasada. Entonces, ¿cómo sé yo si está atrasada? Bueno, solo sé porque la fecha de pago tiene que ser mayor que la fecha de vencimiento del pago. Entonces, eso significa atrasar, pagar después, ¿ya? De la fecha de vencimiento. ¿Y cómo es el después con fechas? El mayor. Entonces, ahí está la determinación o la condición para decidir si una atención está atrasada, o el pago de una atención en realidad está atrasado. Entonces ahora tengo que, con este cursor que quedó bastante potente, voy a procesar las atenciones una a una. Atenciones. Entonces aquí hacemos el loop y loop, listo. Ahí está. Entonces aquí en la línea 59 ya tengo la certeza de que estoy mirando a una atención en particular. Entonces tengo que tomar los datos. Primero me doy cuenta de que esto tengo que llevarlos a una tabla. Entonces ya tengo que checar que esto, porque tengo que terminar insertándolo. Tenía casi todo, pero me faltaba el nombre de la especialidad, me faltaba calcular los días de atraso o de morosidad, como dice ahí, y el monto de la multa, ¿ya? Entonces aquí vamos a decir que quiero obtener el nombre de la especialidad. Vamos a calcular los días de morosidad, que vamos a escribir bien especialidad, los días de morosidad. Vamos a calcular la multa y vamos a obtener, esto no se calcula, se obtiene la observación, que es la que corresponde, la que me piden aquí, como última columna de la tabla, esa que está ahí, ¿ya? Es que si tenía descuento, no, algo así. Entonces, aquí vamos y dice que tengo que insertar esto en la tabla. Entonces, el procedimiento debe integrar el uso de los constructores definidos en el package y la función relacionada. En el fondo eso es, tengo que llamarlos y tengo que usarlos. Dice que las tablas que corresponden, que se deben truncar, en este caso la tabla de resultados se debe truncar en tiempo de ejecución. Eso me libera de manera automática de manejar la excepción en el insert, ¿ya? Porque como me pide truncarla, voy a estar segura de que cuando yo empiece mi proceso la tabla va a estar vacía, así que me olvido de la posible inserción duplicada de una clave. Y después me dice el valor de las multas por días de atraso, que es la tablita que está al principio del enunciado, en el pago de atención médica deben ser ingresadas por un BARRAI, y que todas las condiciones deben ser implementadas a través de estructuras de control condicionales. Entonces, para obtener el nombre de la especialidad, que pareciera ser lo más fácil de todo, vamos a poner el nombre de especialidad
Y le vamos a asignar especialidad, le vamos a asignar lo que me va a devolver la función, que está aquí. Entonces a esta función copio el nombre, le tengo que pasar el ID de la atención. Entonces el ID de la atención lo tengo en recatención.atid. ¿Ya? Yo incluso podría aquí mismo, como no tengo parámetros en este cursor, podría probarlo, ¿ya? Para ver que efectivamente el cursor está bien y si tengo algún error, solucionarlo aquí antes. Ahí hay uno. Dice costo de atención, que es un identificador no válido. Porque creo que no se llama costo de atención, se llama costo solamente. No sé de dónde saqué. Porque el nombre de la tabla de resultados a veces se llama así. Entonces ahora voy a ejecutar esto. Y ahora me dice que la columna es ambigua, el ATID. Entonces aquí le vamos a sacar la ambigüedad poniéndole el alias que corresponde, que es el de la tabla de atención, cuyo alias es A. Entonces aquí tenemos el cursor de nuevo. Solo como para quedarme tranquila de que va a estar bien la consulta. ¿Ya? Aquí están todos los morosos. Entonces todo esto deberían formar parte de mi informe. ¿Ya? Dice que estamos en el 2023, entonces analiza todos los pagos atrasados que hubieron en el 2022. Y esos son todos. Entonces son 20 filas acá, entonces estas 20 deberían pasar a mi tabla de resultados. Entonces esto normalmente yo lo hago para ver que el cursor tiene los datos correspondientes. Entonces después me centro en que si algo falla va a estar en otra de las componentes, el cursor no va a tener la culpa, ¿ya? Es más fácil cuando no tengo parámetros, ¿ya? Es bastante más fácil, pero si no, desconfío nomás. Entonces aquí está. Aquí tenemos que guardar esto. Entonces aquí vamos a poner que almacena el nombre. Siempre doy vuelta a las letras de la especialidad. Si tengo algo, especialidad, ahí sí. Y aquí vamos a poner especialidad punto nombre. Vamos a poner un listo. Ahora voy a calcular los días de morosidad. Entonces, días, morosidad. Eso va a ser igual a... Aquí vamos a almacenarlos. Entonces, días, morosidad. Ese es un number, ¿verdad? Entonces ahora le asigno un valor. Los días de morosidad es la diferencia entre la fecha en la que pagué y en la que debí haber pagado. En ese orden. Por ejemplo, si yo pagué el lunes, pagué, por ejemplo, la atención hoy día viernes, y esto se vencía el miércoles, entonces yo tengo 2 días de atraso. Entonces tomo, hoy día es 2 de junio, y le resto el 31 de mayo, y al hacer esa aritmética de fechas me va a dar la cantidad de días de diferencia. Recuerden que si yo resto 2 fechas, la operación matemática es la diferencia en días entre esas fechas. Entonces miro eso y lo tengo en el cursor, fecha de pago menos el atención punto fecha vencimiento del pago. Entonces ahí están los días de morosidad. Ya está declarada la variable, perfecto. Voy a calcular la multa y aquí me tengo que detener porque antes de calcular la multa tengo que saber los montos que va a depender de la especialidad. Entonces tengo aquí esta listita y me dice que todos estos valores tienen que estar en un VARRAY. Entonces declaro el VARRAY. Entonces aquí ponemos declara, entonces almacena los valores de las multas. Entonces para definir un VARRAY hay que definir primero el tipo, type, ¿cierto? De multas, as VARRAY. ¿Cuántos son? No me acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ponemos un VARRAY de 7, que es de números, ¿cierto? Y ahora definí el tipo de datos. Ahora tengo que definir la variable.
Entonces aquí vamos a poner multas, que es de tipo T multas, ¿ya? Entonces ahora en multas le voy a asignar aquí, asigna los valores de las multas, y eso lo voy a hacer así, multas, igual T multas, y voy a ponerle los valores que aparecen aquí: 1200, 1300, 1700, 1200, 1300, 1700. Después viene 1900, 1100 y 2000. 1900, 1100 y 2000. Y finalmente, parece que me queda uno, era el 2300. 2300. Entonces con esto y el nombre de la especialidad yo voy a poder calcular el valor de la multa. Entonces el valor de la multa lo voy a poner así, ¿cierto? Depende de los días de atraso multiplicado por el monto de la multa dependiendo de la especialidad. Entonces voy a hacer un case para comparar las multas, un end. Entonces aquí ponemos el when de la especialidad que está aquí. Entonces vamos a hacer un upper de la especialidad para que así comparemos peras con peras y manzanas con manzanas. Es igual a la primera especialidad, correspondía a medicina general. Entonces vamos a poner aquí que es en mayúscula, porque estoy comparando en mayúscula, medicina general. Entonces el valor de la multa va a ser multas 1, ¿ya? Hay que recordar ahí que cuando vimos VRI, el primer índice está en el valor, o sea, el primer valor está en el índice 1. El segundo dice que es traumatología. Aquí ponemos traumatología. Esta es la 2. Ahora tomamos la 3. Y la 3 viene siendo neurología y pediatría. Entonces, ahí voy a ver si puedo hacer este invento de aquí. No sé si podré copiar. No, no puedo copiar. Ya. Escribir más. Voy aquí a poner el tilde, sí. Neurología y ya se me olvidó, pediatría. Entonces me perdió. Acá está. Y pediatría. Neurología y pediatría. Después viene oftalmología, geriatría. Este es el 3. Entonces después viene el 4, que esto es oftalmología. Después viene aquí este. Y esto era el 5 y eso era geriatría, ginecología y gastroenterología. Entonces esto es geriatría. Aquí eran 2, así que voy a copiar esta. Aquí. Esta es la 6 y esta tenía que decir ginecología y gastroenterología. Ginecología. Entonces aquí ponemos ginecología y gastroenterología. Y finalmente estaba la última, que eran los 7 valores que tengo, ¿cierto? Índice 7, y ese se condice con dermatología. Entonces aquí ponemos dermatología. Perfecto. Entonces aquí está el valor de la multa.
Ah, perdón, me equivoqué en todas aquí, es multas. Copié una, escribí una mal y copio y pego todo mal. Ahí, 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 ahí y ahí. Entonces el valor de la multa va a ser lo que me devuelva el case multiplicado por la cantidad de días que tengo, entonces de atraso. Entonces aquí voy a poner que el valor de la multa va a ser igual el valor de la multa multiplicado por los días de morosidad, que son los que están acá. Perfecto. Entonces me falta declarar el valor de la multa. Aquí está. Entonces aquí ponemos que almacena el valor de la multa. Entonces aquí ponemos valor de la multa. Mala cosa, valor multa, que es de tipo number. Los días de morosidad también estaban declarados arriba, así que aquí me falta uno. Y bueno, ahí sí. Entonces tengo el valor de la multa. Ahora tengo que ir a ver si le corresponde o no la observación. Para eso tengo que verificar si le corresponde un descuento. Entonces verifica, en realidad eso lo voy a hacer junto con la observación. Obtener la observación. Entonces eso voy a hacer si la edad del paciente es mayor de 70 años. Entonces aquí me encontré con la primera barrera, porque yo no tengo todo. De todo tengo, pero no tengo la edad del paciente. Entonces lo que vamos a hacer es aquí sacar la edad del paciente. La voy a sacar con la formulita de siempre. Months between de la fecha. Acuérdense siempre que el months between, la primera fecha es la mayor de las dos. Son dos fechas las que tengo que darle para que él me dé la diferencia. Pero tiene que ser la primera mayor. Entonces, al día de hoy, sysday, en realidad no debería ser al día de hoy, debería ser a la fecha de atención. Fecha de atención, ¿cierto? Con la fecha de nacimiento, que no me acuerdo cómo se llama. Fecha de nacimiento parece que se llama, ¿cierto? O por lo menos eso me propone. ¿Dónde está paciente? Aquí está, sí, fecha de nacimiento. Entonces, fecha nacimiento. Y esto lo dividimos por 12 y cerramos el paréntesis de que está aquí. Entonces a esto, como quedó calculado, le vamos a poner que se llama edad. Entonces si yo vuelvo a probar ahora mi cursor, que fue lo que hice hace un rato, me debería dar lo mismo, pero ahora agregarle una columna más que es la edad, que me di cuenta ahora que la necesitaba. Entonces aquí voy a poner recatención punto edad, tiene que ser mayor que 70. Entonces si es mayor a 70 le voy a aplicar un descuento, entonces lo voy a ir a buscar ese descuento y se lo tengo que aplicar a la multa, o sea descontárselo, digamos. Entonces aquí, si es mayor a 70, voy a ir a llamar a la función que está por acá, esta función que está en el package. Entonces pongo el nombre de la función y le tengo que pasar la edad, que justo la tengo aquí, recatención punto edad. Ya, esta función está en un package, entonces tengo que ponerle el nombre del package, pkg morosos punto, y me va a devolver el descuento. Entonces voy a poner el descuento. Entonces la variable de descuento que se encuentra por acá. Entonces aquí ponemos que almacena el porcentaje de descuento. Y esto es un number. Tengo el descuento. Entonces ahora le voy a aplicar a la multa, valor multa, descuento. Entonces, valor multa menos, porque es un descuento, valor multa por el descuento. Ahora tengo que checar lo siguiente, matemáticamente, si el número está como, por ejemplo, si tengo un 7% de descuento, está como 100, tengo que dividirlo por 100.
Entonces voy a ir a checar cómo está eso almacenado en la tabla, porque si no voy a estar calculando cualquier cosa menos el porcentaje, que es lo que me están pidiendo. Entonces aquí me dice que, fíjense que está como número entero. Entonces al hacer el cálculo, yo necesito tomar ese descuento y dividirlo por 100. O aquí o en la función. Da exactamente lo mismo. No quiero modificar la función, así que lo voy a hacer aquí, la división por 100. Entonces aquí está, para cerciorarme, voy a poner los paréntesis. Aunque la prioridad de la división es mayor, pero para cerciorarme voy a poner los paréntesis. Entonces aquí se obtiene la observación, y si se fijan en esta parte del enunciado me dice que hay un campo que es una observación que está en dos partes en realidad. Aquí arriba, observación que indique si se aplicó algún tipo de descuento al valor de la multa, y si miro la descripción está aquí y me dice paciente tenía 82 años, o la edad que tenía, ¿cierto? A la fecha de atención. Fíjese que aquí cambia, voy a hacerle un zoom aquí. Fíjate que aquí este paciente me dice que el día de la atención tenía más de 70 años. Entonces aquí me dice, tiene 82, este tenía 73, este tenía 77. Entonces dice, se aplicó descuento. Ya, entonces aquí la observación, vamos a poner observación va a ser igual a paciente, voy a armar el mensaje que me estaban pidiendo. Tenía, aquí tengo que poner la edad que está en reg atención.edad al momento, a la fecha, dice fecha de la atención. Después ya no me acuerdo qué más decía. Dice se aplicó descuento paciente mayor de 70 años. Entonces aquí ponemos se aplicó descuento paciente mayor 70 años. Listo. Entonces la variable observación voy a ir a declararla por acá, por Guantánamo. Acá están las variables. Entonces es almacena la observación. Y aquí voy a usar buenas prácticas. La tabla se llama pago moroso punto observación y listo. Entonces ahí tengo la observación. Solo la voy a aplicar si es que tiene más de 70 años. Voy a ir a buscarlo y aquí voy a finalizar, inserta resultados en la tabla. Y antes de que se me olvide, ahora que estoy pensando en insertar, me pedían truncar, así que fuera del ciclo voy a ir a trunca en la tabla de resultados. La tabla la tengo que hacer dentro del procedimiento, no lo puedo hacer fuera, tengo que hacer dentro del procedimiento. Y acá ponemos table y la tabla de resultados se llama pago morosos. ¿Morosos o moroso? No me acuerdo. Moroso. Listo. Ahí está. Entonces ahora voy a hacer el insert tranquilamente. Aquí la voy a extender. Aprovechando. Son como hartas cosas. Entonces voy a insertar. Dado que no había ninguna unidad de programación que insertara, el procedimiento se tiene que hacer cargo. No se lo hace nadie más, lo hago yo. Entonces insert into pago moroso values. Primero va el root del paciente, eso está en reg atención.packrun. Luego va el dígito verificador, que también lo tengo en el cursor. Luego viene el nombre del paciente, eso está en reg atención.edad
creo que le puse nombre paciente, ahí está. Después está el ID de la atención, también todos están en el reg atención punto ATID. Ahora viene la fecha de pago de vencimiento, reg atención punto fecha venz pago. Después viene la fecha de pago, reg atención punto fecha de pago. Después están los días de morosidad, eso no está en el cursor, eso está en una variable que se llama días morosidad. Después viene la especialidad de la atención, eso está en una variable que le puse nombre, no me acuerdo cómo le puse, lo voy a ir a buscar, está aquí, nombre especialidad. Entonces aquí ponemos el nombre especialidad. Después viene el costo de la atención y eso sí que está en el cursor, atención.costo. Después viene el monto de la multa, eso lo tengo en una variable que se llama valor multa. Y después viene la observación, que lo tengo en una variable que se llama observación. Y aquí vamos a asegurarnos en un else y le vamos a poner a la variable observación el nulo. Eso aparecía en la tabla. Voy a probar si es que lo acepta así, si no sería. Entonces aquí tenemos mi procedimiento terminado. Aquí está, lo voy a compilar. Y me dice que tengo errores. VArray 7. Me dice que tengo un problema a la hora de definir el VArray. Es que no es is, no es as, perdón, es is. Ahí. Subo un poco más, aquí está. Me dice que tengo otro error. Ahora está aquí en el insert into pago moroso. ¿Qué error me dice que es? No hay correcciones rápidas disponibles. Ah, muy bien. Parece que es el punto y coma que está aquí. Veamos. Vemos. No, sigo con un error. Seguimos aquí. Veo acá. Me dice que pago moroso. Punto de observación. Type. No está. Vamos a ver. Pago moroso. Vamos a ponerle X observación, que no sé si el problema que tiene es el nombre de la variable que se llama igual que el campo, no lo sé, así que, no, aquí me faltó, tengo otro error, error multa, PKG moroso se llama, o morosos, puros errores, typos, ahí está, morosos. Aquí le vamos a poner X observación. Vamos a poner X observación. Y aquí le voy a poner X observación. Valor multa, valor multa, valor multa, valor multa. Vamos a ver. Ay, y no, me pasé. Era hasta aquí, hasta aquí. No, sigo con error. Me dice que pago observación, porcentaje. Aquí está el error. Cambiando el nombre de las variables y esto tenía que decir type. Hasta aquí. Ahí sí. Process create, commit complete. Entonces ahora lo puedo probar. Prueba del SP.
Como no tiene parámetros, no necesito variables ni nada por el estilo, simplemente lo voy a llamar SP informe. Entonces, SP informe se llamaba, ¿cierto? Sí. Entonces ahora voy a checar, la tabla pago moroso está vacía. Entonces me dice no rows y ahora voy a ejecutar mi procedimiento. Y me dice que el null, el monto multa, no está definido. Entonces vamos a ir aquí. O sea, no sé, perdón. No, el monto multa no tiene valor y la tabla no acepta nulos. Entonces, aquí en el valor de la multa, valor de la multa, aseguro aquí no encontró algo. Ya le vamos a poner para salir de eso aquí. NBL coma 0. Debe ser porque aquí me faltó o no tenía algo con tilde o escribí mal algo aquí. Entonces si yo voy a mirar el resultado del aquí, a ver, o sea, lo voy a solucionar con el NBL, pero eventualmente me pasé la selección aquí. Una de estas especialidades no cuadra con lo que tengo en el pero aquí no está. Sí, no está no saqué en el cursor el ID de la especialidad, voy a buscar la tabla de especialidad, porque me debe pasar que los nombres que están en la tabla no coinciden con lo que yo tengo en el case, ¿ya? O en los case. Traumatología, claro, no tienen tilde, ninguno tiene tilde. Ya, yo le puse los tildes acá, entonces los voy a sacar. Entonces aquí este es traumatología pediatría, ginecología, traumatología, pediatría. Ahí. Entonces ahora aquí ejecutamos y hasta aquí. Ahí está, yo ya voy a mirar la tabla, pago moroso, que debería estar llena. Quedo sin registros. Se actualizó. Voy a actualizar. No, ya actualicé en realidad y ahora debería mostrarme los datos. Y no tiene datos la tabla pago moroso, entonces significa que mi procedimiento no está funcionando. Esto ya de los tildes lo solucionamos. No, pues si no lo he llamado. Muy bien. Ahora sí. Una cosa es compilar y otra cosa es llamar. Entonces ahora dice que se ejecutó. Voy a actualizar. Y voy a mirar los datos ahora. Ahí está. Entonces están todos los pacientes y aquí están sus especialidades, ¿cierto? Y aquí están, el paciente tenía 81 años de edad, los otros quedaron en null, como me decía el enunciado, los montos de las multas, estos que tienen 0 porque no tenían multa, ¿ya? ¿Por qué tienen 0 en el monto de la multa? A ver, veamos. No sé si en la tabla me queda algún resultado con 0. Que tampoco sé si están todos. 6 días de atraso. Vamos a checar aquí los días de atraso que tiene. Sí, monto de la multa en 0. No le aplica descuento. Entonces aquí tenemos un problema. El monto de la multa está mal calculado. Porque monto de la multa, valor de la multa es valor de la multa por los días de morosidad. Y el valor de la multa va a ser igual a
neurología, lo paso el nombre de la especialidad que está aquí, que me lo devuelve la función. Está bien porque miro la tabla y los campos están, o sea, los nombres están bien. Si miro la tabla aquí, mi tabla de datos morosos, aquí está. Los nombres de las especialidades están bien. Me pasa con gastroenterología, con pediatría. Estará mal escrito quizás. Voy aquí. Ah, los tiene por separado. Ya, aquí vamos a checar. Dice, me da 0 pediatría, me da 0 ginecología y gastroenterología. Entonces, gastroenterología no está porque están juntos. Entonces los vamos a poner separados. Pediatría. Vamos a poner acá y esto lo vamos a copiar aquí. Entonces también le toca el 3, pero va a ser pediatría, ¿ya? Esto también lo separa, entonces a los dos les corresponde el 6. Sin embargo, el I es el que no me pesca. Entonces aquí dejamos gastroenterología. Nunca tan textual. Esa es la moraleja de la historia. Y los dos tienen la multa asociada al 6. Entonces ahora procedo a compilar de nuevo el procedimiento. Aquí está. Y ahí está. Vuelvo a ejecutar, o sea, compilar. Ahí está. Y ahora lo voy a llamar de nuevo. Como va a borrar la tabla, no debería haber problemas. Está. Entonces ahora vamos a ver, actualizar. Actualizamos. Luego vamos a mirar la tabla para ver que se haya. Aquí está. Me llamó la atención que las multas estuvieran en 0. Se supone que si están detilitados porque están atrasados. Entonces, la multa técnicamente no debería estar 0, están en 0 sobre todo cuando no tienen descuento. Entonces, ahora sí, el monto de la multa no están bien calculados, no hay ninguna en 0. Las que eventualmente podrían llegar a tener 0 son aquellas que tienen un descuento, ¿ya? Pero ahí es siempre cuando ese descuento justo coincida con el costo de la atención. Entonces, o la cantidad de días, digamos, más el valor de la multa, así que no debería, es muy poco probable que sea 0 el monto de la multa. Entonces ahí está, ahora sí funciona, con todos los registros que están asociados a los pagos atrasados. Siempre, que fue lo último que me pasó, o sea, una cosa es que llene la tabla y lo segundo es que sea lo correcto. Entonces siempre fíjense si estas alertas, si llena la tabla está bien, es un gran logro. Pero ahí veamos qué es lo que efectivamente es lo que me están pidiendo, ¿ya? Entonces, eso resuelve el ejercicio el desafío de la semana. Como siempre, es una propuesta de solución, ¿ya? Hay gente que aquí podría decirme, oh, yo no lo habría hecho así, yo habría ocupado un if en lugar de un case, yo no habría guardado, por ejemplo, esto en una variable, lo habría llamado directo en el insert. Eso es asunto tuyo, ¿ya? Ahí no hay, cada uno ve por lo que sea más óptimo, como tú vayas generando la solución, ¿ya? Incluso pudiera alguien pensar que va a simplificar un poco lo del cursor y que algunas de las cosas que están ahí van a calcularlas después, ya de manera individual. Sin embargo, por una cuestión de eficiencia, preocúpense siempre que el cursor no baje todo lo que tenga todas las tablas y abajo se preocupa de si pasa o no pasa, ya que del cursor salga lo que tenga que salir en el sentido de lo que sea lo correcto. Quizás te puede faltar algún cálculo. Alguien puede haber dicho, voy a bajar la fecha de nacimiento y la fecha de atención y luego abajo hago el cálculo para ver qué edad tenía el paciente al día de la atención. Eso es cuento tuyo, ¿ya? Pero lo importante es que del cursor, en este caso, salgan solo los morosos, no salgan todas las atenciones. Porque eso hace un poco más lento y más ineficiente
la solución, ¿ya? Eso es, espero que les sirva de algo. Este video ya tiene una longitud de tiempo un poco mayor, porque el ejercicio era un poco más extenso, ¿ya? Recuerda que la práctica aquí hacia el maestro, me voy a equivocar muchas veces, voy a tener que aprender a sacar los errores, pasa todo el tiempo, ¿ya? Entonces eso es parte del proceso, no hay que sentirse mal porque tengo errores, todo lo contrario, ¿ya? Vamos por aprender a sacarlos y aprender a cómo solucionarlos, ¿ya? Ahí está parte del gran desafío. Que estén muy bien, muchas gracias por haber aguantado hasta aquí el video y nos vemos en clases durante la semana si Dios quiere. Que estén muy bien, chao.